Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunte. Por esto creemos que tú has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creen? Miren, se acerca la hora, ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado, y a mí me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, lunes 30 de mayo. El día de ayer celebramos la Ascensión del Señor en el séptimo domingo de Pascua. La Ascensión del Señor. Hoy empezamos ya, desde ayer, la última semana del tiempo de Pascua, porque el domingo se cierra con Pentecostés, ¿sí? Con Pentecostés, solemnidad. Y el día de ayer, al celebrar la Ascensión, veamos un Jesús que ante el asombro de los discípulos, Él ascendía a los cielos. Dice, mientras los iba bendiciendo, ¿no? Iba desapareciendo ante su mirada, y ellos, dice, con gran alegría después regresaban y siempre estaban en el templo dando gracias a Dios. Hechos de los Apóstoles nos narra diciéndonos que mientras miraban al cielo, dos hombres de blanco les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Jesús, así como han visto irse, un día volverá. Y todos aguardamos eso, la parucía de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Entonces, la ascensión era compartir un día lo que hoy día Jesús ya tiene. Ha sido glorificado a la diestra del Padre y nosotros tenemos un día el hecho de compartir con Él en su reino. Él es cabeza y nosotros el cuerpo. Si la cabeza ya entró en la gloria del Padre, su cuerpo, que somos nosotros, también un día entraremos con Él. Entonces, la ascensión es, un día subiremos con Él. Sí, nuestro cuerpo bajará, porque todo lo que un día muere, el cuerpo baja, pero el espíritu sube. ¿Qué nos dice hoy día Jesús en esta nueva semana? El Evangelio de Juan. Pues habla Jesús ante la pregunta de sus discípulos, ¿no? Los discípulos dicen, pues ahora todo está claro. Conocemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunte. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Esto es una confesión de fe. Creemos que has salido de Dios. Todo está claro. Es decir, ante la ascensión del Señor, ellos comprendieron también de que cuando Jesús les decía, dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Ellos no entendían qué significaba ese poco, qué significaba ese dentro de poco, ya no me verán y un poco más tarde me volverán a ver. Siempre para ellos quedaba como un cierto acertijo o misterio. Pero ahora ellos están convencidos de que todo está claro, no necesitas que te pregunte. Entonces, la ascensión aclara todas las dudas de los discípulos. Ya no necesitan más.
Cuando uno ya ha quedado satisfecho ante las dudas y preguntas, lo único que queda es creer. Y ahí hay un acto de fe. Ahí hay una confesión de fe. ¿Por qué? Porque lo dice. Creemos que tú has salido de Dios, ¿no? ¿Qué tan difícil es para el ser humano creer, dar un asentimiento de fe, creer rotundamente en la palabra de Jesús? Y ahí está demostrándolo. Es un Dios que nunca ha escondido nada. Siempre lo ha dicho directa, espontánea y libremente. Otra cosa es que muchas veces por la mente embotada no entendemos lo que nos quiere decir, ¿no? Pero de que Jesús haya mentido, nunca. De que nosotros no hayamos podido comprender, es distinto. Pero ahora todo está claro, dicen los discípulos, y más aún, tú has salido de Dios. Esto es muy importante, entender a Jesús como el Hijo de Dios, salido del Padre. No es creación del Padre, ¿no? Engendrado, sí, no creado. Y seguidamente, después de esto, Jesús interviene, ¿no? Y Jesús dice, les contestó, ¿ahora creen? Y aquí viene la parte un poquito más, diríamos, difícil tal vez de procesar, porque no es fácil. Cuando nos hablan de sufrimiento, de dolor, de persecución, de muerte, es difícil procesar estas noticias, difícil procesar el acontecimiento, es difícil aceptarlo. Pero Jesús les dice, ahora ya llegó, ¿sí? En que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y a mí me dejarán solo. ¿Qué significa esto? Es un vaticinio de el abandono total de los discípulos ante el momento de la cruz. Es el abandono de la fe, es el momento de la cobardía, es el momento de la dispersión. Jesús mismo lo dice, se dispersarán, se irán. ¿Y por qué? Porque notablemente se nota que la fe a veces es algo tan fugaz como una chispa que cuando termina el fuego se apaga. Se apaga. Y aquí Jesús no quiere una fe artificial. Lo que quiere es una fe convencida en Él. Cuando estamos convencidos de quién creemos, por qué le creemos, ¿por qué tenemos que abandonarlo? ¿Por qué tenemos que dejarlo? ¿Por qué tenemos que hacer sentir que está solo, que no tiene a nadie? Jesús se lo dice, a mí me dejarán solo. Y es que es cierto, en el momento de la cruz no había nadie. Según la tradición nos dice el apóstol San Juan y María. Pero no había nadie. A mí me dejarán solo. Pero aumenta Jesús y dice, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Siempre el Padre ha sido el soporte de Jesús en la oración íntima. No porque Jesús sea débil, no. Es necesario entender que el Hijo de Dios es tan humano como nosotros. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Obediencia a la voluntad del Padre. Más adelante sigue. Les he hablado de esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido el mundo. Qué bellas palabras de Jesús. La hemos escuchado siempre. En el mundo tendrán que sufrir. Y es cierto.
Hoy el mundo acaso nos ofrece una felicidad perpetua, eterna, no. El mundo nos ofrece algo que es duradero y eterno, no. El que nos ofrece eso es Jesús. Y nosotros, creyendo en su palabra, entendemos de que en el mundo encontrarán contradicción, guerra, encontrarán algo que no los haga sentir verdaderamente felices. Y es cierto. La única felicidad que aspiramos un día es al lado de Él, en el cielo. Pero más aún, ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Y cómo lo he vencido? Sentado y desde su trono, sin sufrimiento, sin dolor. Al mundo se le vence con lucha, con valor, con decisión, ¿no? Al mundo se le vence no huyendo de él, enfrentándolo. Cada uno puede vencer al mundo, sus tentaciones, sus flaquezas, sus debilidades. El mundo nos enseña muchas veces a robar, a decir la mentira. El mundo nos enseña lo contrario a lo de Dios. Pero Jesús nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Y se vence al mundo a fuerza de bien, con la paz, con la verdad, con el amor. Porque hoy día en el mundo te roban, te asaltan, te extorsionan, te matan, te calumnian, te botan, te marginan, te discriminan. El mundo hace eso. Pero Jesús no. Pero advierte, yo he vencido al mundo. Si yo lo he vencido, ustedes pueden también. Y vencer al mundo no era fácil. Y no es fácil. Cuesta mucho, como digo, hasta ser clavado en tu propia cruz. Pero Jesús dice, ánimo. Al final se vence. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.